Ok, vamos a comenzar con nuestro estudio. Hoy vamos a conversar del arrepentimiento. Hemos estado estudiando en los últimos jueves la doctrina de la conversión, porque para Cristo lo que cuenta es una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí nosotros encontramos dos elementos indispensables e inmutables para poder tener una relación con Jesucristo y para poder nacer de nuevo, para empezar a tener esa convicción en tu corazón de que si tú piensas, si yo me muero hoy, tienes la certeza, tienes la seguridad de que te vas al cielo o tienes dudas. Entonces la Biblia nos deja claro cuáles son esos elementos para nosotros poder tener la seguridad de que hemos sido transformados, hemos renovado nuestra mente, estamos renovando nuestra mente y estamos en una constante conversión, una transformación. Así que bueno, hoy, sin más preámbulos, vamos a hablar un poquito de lo que es el arrepentimiento. Yo quiero hacerlo con orden para que ustedes puedan seguir anotando y puedan tener un orden claro de las doctrinas fundamentales. Así que es posible que hoy solamente hablemos del arrepentimiento para que más adelante hablemos de la fe. Yo quiero que busques en tu Biblia o anotes ahí en el cuaderno donde estás anotando la cita bíblica que se llama Isaías capítulo 55, versículo 7. Vamos a leer qué dice Isaías 55, capítulo 55, versículo 7. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Yo quiero comenzar con esta cita bíblica para hablar del arrepentimiento, porque en esta cita encontramos dos palabras importantísimas para saber si el arrepentimiento es un arrepentimiento genuino. Me refiero a dejar y volverse. Cuando nosotros vemos, dice, deje el impío su camino, pero no solamente que lo deje, sino que se vuelva a Jehová. ¿Qué les quiero transmitir en primer lugar? Un arrepentimiento es dejar lo que tú estabas haciendo mal. Ahorita, tristemente, podemos ver en las redes sociales, debido al confinamiento, cómo muchos han incrementado su actividad a través de las redes sociales. Y muchas personas dicen que son seguidores de Jesucristo, que aman a Jesucristo. Y un ejemplo ideal para hablar de un arrepentimiento a medias son algunos reggaetoneros. Personas que dicen abiertamente que creen en Jesucristo, pero no dejan de hacer las cosas que están haciendo mal y que claramente sabemos que están haciendo mal. Entonces, aquí el arrepentimiento dice que cuando una persona en realidad se arrepiente, entiende que lo que está haciendo mal no solamente le hace daño a él, sino que ofende a Dios. Por ejemplo, si yo tengo un matrimonio y empiezo a tener otras mujeres, otras amigas, y yo pienso como un hombre cavernícola y machista que está normal, pero llego a la Biblia y la Biblia me dice que debo de tener una sola mujer, que la debo de respetar, que la debo de amar,
Yo tengo que dejar lo que estoy haciendo mal. Tengo que arrepentirme de eso. Tengo que dejar lo que yo creía que estaba haciendo bien, porque la palabra de Dios me dice que no está bien. Siguiendo con el ejemplo del reggaetonero, el reggaetonero dice que ama a Dios, pero sigue promoviendo pornografía auditiva. Sigue maltratando y humillando a la mujer, convirtiéndola en un pedazo de carne. Entonces no hay un cambio en esa persona. La semana pasada vimos como ejemplo a Saulo. Saulo dejó de ser Saulo, un perseguidor de la iglesia, y se transformó. Dios lo convirtió en Pablo. Él decidió creer, pero dejó lo que estaba haciendo mal, dejó de perseguir la iglesia para ahora abrir iglesias, para hacer viajes misioneros. Vemos una transformación, vemos una conversión. Ahora, no es suficiente dejar lo que estás haciendo mal, porque ese sería un arrepentimiento a medias. Hay personas que empiezan a dejar y se dan cuenta que estaban haciendo cosas mal, que ofendían a Dios. Entonces dejan de hacer las cosas que están mal, pero no se vuelven a Dios. ¿Qué pasa ahí? Hay un arrepentimiento a medias y son los que terminan siendo religiosos. Personas que leen la Biblia a su conveniencia para atacar a otros. Personas que están pendientes siempre de la crítica, de la murmuración, porque creen por medio de la moral que ellos están en una posición más privilegiada que otros, que ellos son más santos que otros, porque dejaron de hacer cosas malas, pero no se volvieron a Dios. Entonces, basándonos en Isaías 55:7, no es suficiente dejar, es dejar lo que estamos haciendo mal y regresarnos a Dios, dar una vuelta de 180 grados y volver a Dios. Dejar y decir: Señor, he comprendido que estoy dándole más importancia al teléfono que a ti. Voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de comenzar mis días solamente esclavo de las redes sociales, pero voy a dejar el celular para estar contigo. Voy a estar contigo. Voy a dejar de invertir el tiempo en tonterías para estar contigo. Eso es un arrepentimiento. O sea, es un ejemplo de un arrepentimiento. Es dejar lo que tú sabes y lo que la Biblia dice que está mal para volverte a Dios. Ese es el arrepentimiento. Ahora, quiero que anotes en tus anotaciones. Vamos un momento al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. ¿Por qué? Porque en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, podemos ver el corazón de Dios. Nosotros, yo creo muchísimo en esto. Como ustedes muy bien lo saben, mis pastores, el doctor Armando Alducin, y él dice que en Ezequiel 33, 11 vemos el corazón de Dios, y cuando lo estudias, ciertamente es así. Dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Fíjense cómo 3 veces en este versículo Dios te dice: vuelve, vuelve, vuelve. El corazón de Dios es rico en misericordia. Es rico, es grande en misericordia. La Biblia dice que Dios es lento para la ira. No dice que no tiene ira. Tiene ira. Hay una ira santa de Dios. Más adelante hablaremos de eso. Pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso nos dice: regresa, regresa, regresa al camino. Por eso nos encierra. Por eso Dios permite todo de una forma tan perfecta, porque la Biblia dice, ahorita que estamos en abril del año 2020, que las cosas que vienen son sumamente preocupantes y alarmantes. Pero si estamos en Cristo,
no debemos de tener miedo. Estaba leyendo el día de ayer un artículo que salió en CNN, donde dice que la ONU advierte que 130 millones de personas en los próximos meses van a entrar en hambruna. Quiere decir, no van a tener ni siquiera para qué comer. Estamos hablando de 3 docenas de países. ¿Tú estás entendiendo esta cifra? 130 millones de personas. Está ya advertido que con todo el caos que ha traído el COVID-19 y la crisis mundial que hay por la economía, están a punto de entrar a una hambruna. A veces nos desviamos. A veces no entendemos la importancia de lo que está sucediendo y lo que está sucediendo hoy. Hoy tú que me estás viendo tienes una oportunidad de volver a Dios, para que sea Dios el que te fortalezca, para que sea Dios el que te muestre por medio de su palabra cuál es tu actitud correcta ante tantas adversidades que se avecinan. No te imaginas todo lo que va a suceder. Y no con esto quiero intimidarte o quiero llenarte de temor. Quiero que veas el corazón de Dios, que antes de que viene esa curva está advirtiendo. ¿Por qué? Porque no quiere tu muerte. Y la palabra muerte en la Biblia no es dejar de existir, es separación entre Dios y los hombres. Vuelve a mí. En este tiempo abundan en las redes sociales pseudopastores, falsos apóstoles, falsos profetas, que lo único que están hablándole a la población es de amor, de paz, de consuelo. Y en Jeremías capítulo 6 versículo 14 dice: y curen la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Qué oportuno este versículo. Falsos maestros, herejes, que lo único que hablan es de amor, de paz, cuando la Biblia misma les contradice a gritos, porque la Biblia comienza con un Génesis y termina con un Apocalipsis, y nos dice: prepárate, ponte la armadura de Dios, Efesios 6, para que puedas dar la batalla. Muy bien, yo quiero compartir con ustedes una ilustración para que nosotros podamos conocer el corazón de Dios, para que tú puedas ubicarte en cuál es tu posición y cuál es la posición del mismo Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que te conoce antes de tu nacimiento. Imagínate conmigo esta situación. Tú eres cabeza de familia. De ti dependen tus padres, hijos, familiares. Estás pasando por una situación sumamente difícil. No tienes trabajo. Estás enviando currículum por todos lados. Y una de las empresas transnacionales más importantes del mundo te responde el correo. Y te dice: estimado, vimos tu currículum, vimos tu hoja de vida. El dueño y presidente de la empresa te quiere conocer. Para que tú puedas entrar a esta reunión, necesito que te vengas el viernes a las 7 de la mañana, con una camisa manga larga blanca, un pantalón negro, una carpeta manila amarilla con toda tu experiencia laboral escrita a bolígrafo azul. Yo no sé tú, pero yo estuviese anotando y escribiendo todas las recomendaciones y las exigencias que me está dando esta persona para conocer el dueño de la empresa, que me pide que vaya con una camisa blanca, un pantalón negro, un sobre manila amarillo, con todo escrito a bolígrafo de color negro. Pero llega el viernes
y te dijeron que era a las 7 de la mañana y tú llegas a las 12 del mediodía. Llegas con una camisa floreadas y turpiales, llegas con unos shorts Quicksilver y no escribes nada en una sobremanila, sino te llevas una tablet porque a ti te pareció un poco más cómodo escribir todo en tu tablet que escribirlo a pulso. ¿Quieres que te diga qué va a suceder? Tú no eres digno ni siquiera de que te reciban en planta baja. Por eso van a agarrarte y van a sacarte de ahí. Van a llamar a seguridad y van a decir, sácame a este comemoco de aquí porque no lo quiero ni siquiera ver. O sea, no es que no te va a ver el dueño de la empresa, es que ni siquiera vigilancia te va a permitir que toques el ascensor para llegar a dicha reunión. ¿Entiendes esta ilustración? De la misma manera, el creador de los cielos y la tierra, el que hizo el planeta, el que te conoce a ti, el que dio la vida por ti, el que ordena a los mares, el que ordena las temperaturas, los rayos, el que hace posible la vida, nos dejó una serie de recomendaciones para acercarnos a Él. Y tú tienes que entender tu posición. Tú eres pequeño, tú eres frágil, tú estás lleno de pecado, tú eres muchas veces soberbio, orgulloso. Tú crees que estás en la posición de cambiar lo que la Biblia dice, que Dios dice. Tú no estás en esa posición. Vamos a ubicarnos. Si Dios es el Dios de la Biblia, el que caminó en los mares, el que desafió las leyes de gravedad, el que calmó la tormenta, el que le devolvía la vista a los ciegos, tú no estás en la posición de decirle a Dios cómo lo quieres conocer. Por eso inventamos las religiones. Las religiones son sistemas de pensamientos creados por los hombres para conocer a Dios como nosotros creemos posible, no como Dios lo dice. La religión es religarme con un ser que existe. De lunes a viernes me comporto como Satanás, pero el domingo voy y le pido perdón. La Biblia no habla de una religión. La Biblia habla de una relación con un ser que vive. Ahora, quiero que podamos entender algo. Ya sabemos que el arrepentimiento es una condición indispensable para una conversión, porque Dios nos dice en Ezequiel 33:11, vuelve a mí, arrepiéntete, deja lo que estás haciendo mal, vuelve a mí, ¿cierto? Ahora, ¿tú sabías que el arrepentimiento es un don y obra creada por Dios por medio de la cual los hombres pueden responder a su llamado? O sea, no es que tú tienes la opción de arrepentirte cuando a ti te da la gana. El arrepentimiento es un don de Dios. Fue Dios quien dio la posibilidad a tu persona y a mi persona de arrepentirnos. Por eso es que la Biblia dice, cuando tú oigas la voz de Dios, no te endurezcas, porque tú no sabes si es la última vez que te va a hablar. Cuando yo estoy compartiendo esta información contigo, tú eres responsable de lo que haces con esta información. Ya yo hice mi parte. Mi parte es, Señor, por gracia me diste, por gracia vamos a dar. Yo creo en tu palabra, yo la comparto. Pero ya tú no tienes excusa de que nadie te lo dijo porque lo escuchaste. Y de Dios nadie se burla. Nunca vas a poder decir, a mí nadie me habló del arrepentimiento. Estas 200 personas que están ahorita, tú no lo puedes decir, porque ya Dios sabe que lo estás viendo. ¿Estás entendiendo por qué el conocimiento es un peso? Porque ahora eres responsable de decir, ¿lo creo o no lo creo?
Pero no le puedes decir a Dios, nadie me lo dijo. El arrepentimiento es un don y una obra creada por Dios. Vamos un momento a Hechos, capítulo 5, versículo del 30 al 31. Hechos 5, del 30 al 31, y dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Presta atención a lo que dice: para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué dice? Dios le dio arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. Ahí mismo en Hechos, vamos al capítulo 11, Hechos 11, versículo 18, para que veas lo que dice. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué quiero transmitirle? Hechos 5, 30, 31, Hechos 11, 18. Es Dios quien da el arrepentimiento. Es Dios el jefe. Es Dios el soberano. Es Dios el creador. Nosotros somos criaturas desobedientes que tenemos que decirles: Señor, ¿cómo tengo que acercarme a ti? Eso es una oración sincera. Dios da el arrepentimiento. Por eso, si nosotros vamos ahora a Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Dios dejó claro que cuando nosotros hablamos de esta palabra, no de mis palabras, tienes que entender algo. Isaac Paniza, yo soy un hombre finito y frágil igual que tú. Soy un siervo inútil, que tengo dudas, que tengo pecado, que diariamente tengo que arrepentirme por lo frágil que soy, porque cuando me acerco a Dios y veo su santidad, veo en su palabra lo hermoso que es, me doy cuenta lo pecador que soy. Entonces, ten en cuenta que no estamos hablando de lo que dice Isaac, es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el arrepentimiento es un don que Dios da para tu vida. Es una obra creada por Dios. Y Dios dice que la fe entra por el oír, y por el oír no los cuentos de tu madrina. Por el oír no la persona que ahora quiere ser motivador. Por oír no a tu vecino, por oír la palabra de Dios. Por eso es que cuando escuchamos la palabra, hay un poder que empieza a salir, porque la Biblia tiene poder. Y ahora, por último, para seguir fundamentando esto que estábamos leyendo, que es tan precioso, están tomando nota, ¿no? Quiero que vayamos un momento juntos para hablar de una cita bíblica que es muy correcta, muy oportuna, mejor dicho. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Está anotando, no? Ve que aquí estamos buscando estudiantes que anoten, que estudien. Hebreos 3, capítulo 7, Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. En este momento, cuando yo te leo la Biblia y te digo, hay que arrepentirse, hay que dejar lo que estás haciendo mal y hay que volverte a Dios, Dios te dice por medio de su palabra, no yo, te lo acabo de leer, Hebreos 3, 7, 8, cuando oigas la voz de Dios, no te endurezcas, porque tú no sabes si es la última vez que Dios te va a hablar. Tú sabes que nosotros, los seres humanos, nos las pasamos teniéndole miedo a la muerte, en su mayoría.
Pero algo que tenemos en común tú y yo es que nos vamos a morir. De algo nos vamos a morir. Tenemos una cita de que nos vamos a morir. Te la pasas angustiado por todos los problemas que hay en el planeta Tierra. Ves cómo suben las muertes del COVID-19, pero se te olvida que tú también vas a morir. Y hay que entender eso. Hay que entender que tú tienes una fecha de nacimiento. Tú sabes cuándo naciste, pero no sabes cuándo te vas a morir. Y hay muchas personas que hoy, millones de personas murieron en el planeta Tierra. Entra y ve las estadísticas. ¿Cuántos de ellos pensaban y hacían planes? Mañana hago tal cosa, mañana hago esto, y no despertaron. Hay que entender ese nivel de conciencia para saber que si hoy, en este momento, Dios te está hablando por medio de su palabra y está diciéndote, es necesario un arrepentimiento, pero un arrepentimiento correcto, completo, dejar lo que estás haciendo mal y volverte a Él. No te endurezcas. No endurezcas tu corazón. Para conversar con Dios, querido pana, lo único que necesitas es cerrar tus ojos y conversar con un ser que te conoce desde antes de tu nacimiento, que no has pronunciado la palabra cuando Él ya sabe que vas a decir. Desnúdate ante Él. Señor, tú sabes cuáles son mis pecados, tú sabes todas las cosas que hago mal. Yo quiero que tú me ayudes a conocer más tu palabra. Yo quiero que tú me ayudes a poder tener un arrepentimiento completo. Entiendo que esto que estoy practicando, esto que estoy viendo, esto que estoy escuchando, esto que estoy diciendo, está mal porque te ofende. Ayúdame, Dios. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Quiero alejarme del mundo para estar cerca de ti. Eso es la palabra santo. La palabra santo no es lo que la Iglesia Católica nos ha enseñado por años, que pasa por un proceso de beatificación y lo santifican. La Biblia dice que todo el que ama la palabra, todo el que sigue a Jesucristo, todo el que entiende que no pertenece al mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. A todos ellos se les llama santos. Y la palabra santo quiere decir apartado. Estoy apartado del mundo, estoy apartado de las cosas que a la gente le agrada para estar cerca de Dios. Voy a alejarme de esto, voy a ser como un salmón en contra de la corriente porque he decidido practicar la santidad. Alejarme de las cosas que me contaminan para estar cerca de Dios. Mi hermano, si estos mensajes están siendo de bendiciones para tu vida, estúdialos y complétalos con oraciones. Conversa con Dios. Compártelo con tus familiares. Si no sabes predicar la palabra, está bien, nadie nació aprendido, pero por lo menos comparte la información con tus seres más queridos, con tus familiares, con tus amigos. Comparte los canales de YouTube, comparte los IGTV en las cadenas de WhatsApp. Sé una persona que es instrumento para bendecir a otros. Voy a finalizar esta transmisión para dejarla en mi YouTube y en unos minutos me vuelvo a conectar para conversar con ustedes del tema en cuestión.